Trabajé 7 años para él. Lo di todo. Y cuando más lo necesitaba, me apuñaló por la espalda y desapareció. Pero cometió un error imperdonable, pensar que me iba a quedar callado. Si alguna vez alguien abusó de tu confianza y pensó que saldría impune, esta historia es para ti. Dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál fue tu acto de justicia más dulce? Mi nombre es Iván. Hoy tengo 39 años, y mi cuerpo es un mapa de cicatrices. Pequeñas quemaduras en los antebrazos, callos en las manos que nunca se irán del todo. Son las marcas de mi oficio, la soldadura. Pero la cicatriz más profunda, la que no se ve, me la dejó el hombre al que una vez consideré mi mentor, mi jefe, casi un padre. Y esta es la historia de cómo, con esa herida todavía abierta, usé la verdad como un soplete para derretir su mundo de mentiras. Mi historia, como la de muchos de mi generación, empieza con un sueño frustrado. Me gradué como técnico en informática con la cabeza llena de ideas, justo a tiempo para que la crisis financiera del 2008 barriera el mundo como una plaga. Las empresas que antes ofrecían un futuro brillante, de repente, solo ofrecían despidos. No pude pagar la universidad. Mi juventud se convirtió en un purgatorio de trabajos temporales, de sueldos miserables, de la sensación constante de estar corriendo sin llegar a ninguna parte. Cansado de la inestabilidad, decidí dar un giro de 180 grados. Mi padre había sido soldador. Era un trabajo duro, honesto, un oficio que dejaba una marca tangible en el mundo. Y como si el destino me estuviera esperando, encontré un programa estatal que ofrecía formación gratuita. Me sumergí en ello. El olor a metal caliente, la danza azul de la antorcha, la precisión requerida para unir dos piezas de acero y convertirlas en algo irrompible, me enamoré del oficio. A las pocas semanas de terminar el curso, ya tenía trabajo. Por primera vez en casi una década, sentí que la vida me sonreía. Así conocí a quien, durante mucho tiempo, llamé mi jefe, y a quien ahora, en mi memoria, solo puedo llamar la rata. O Junior, para abreviar. Dirigía una pequeña pero reputada empresa de soldadura de campo. No trabajábamos en un taller. Éramos nómadas del metal. Viajábamos por toda Europa, reparando turbinas en parques eólicos en Alemania, reforzando estructuras en refinerías en Holanda, trabajando en astilleros en Polonia. Junior era un hombre hecho a sí mismo, un soldador legendario que había montado su propio negocio. Me prometió que me enseñaría el verdadero oficio, los secretos que no se aprenden en un aula. Y durante 6 largos, duros y jodidamente buenos años, cumplió su palabra. Era un jefe exigente, sí. Las jornadas eran eternas. Pasábamos semanas, a veces meses, lejos de casa, viviendo en hoteles baratos y comiendo en restaurantes de carretera. Pero había camaradería. Éramos un equipo, una pequeña banda de hermanos forjados en el acero y el sudor. Nos cuidábamos las espaldas. Recuerdo una vez, en Suecia, en pleno invierno, trabajando a 20 grados bajo cero. Un cliente se declaró en quiebra y no nos pagó. Estábamos atrapados, sin dinero para volver a casa. Junior, sin dudarlo, fue a un banco local y pidió un préstamo personal para pagarnos los sueldos y los billetes de vuelta. En ese entonces, yo lo admiraba como a un padre. Le habría seguido al fin del mundo. Pero el 7º año, el hombre al que admiraba empezó a desaparecer, y en su lugar, apareció la rata. El cambio fue gradual. Muchos de los veteranos, los hermanos de acero, se fueron. El trabajo era demasiado duro para sus vidas familiares. Junior, en lugar de buscar reemplazos de calidad, empezó a contratar a cualquiera que supiera sostener una antorcha. Y él mismo dejó de viajar. Se quedó en casa, en España, y me puso a mí como encargado de los equipos en el extranjero. Al principio, intenté mantener el nivel. Pero los nuevos trabajadores eran un desastre. Gente sin compromiso, con problemas de alcohol, con una ética de trabajo nula. La pandemia lo agravó todo. Nadie decente quería el aislamiento de los viajes. Y Junior comenzó a enviarme verdaderos desastres humanos. Borrachos que se presentaban en la obra oliendo a ginebra. Ladrones que intentaban robar herramientas. Tipos con un profesionalismo tan bajo que era un peligro tenerlos cerca. Yo me convertí en una mezcla de capataz, niñera y psicólogo, intentando mantener el orden, firmar los partes de trabajo y, sobre todo, asegurarme de que los clientes nos pagaran. Y entonces, el castillo de naipes financiero de Junior comenzó a desmoronarse. Empezaron los retrasos en los salarios. De repente, se le olvidaba reembolsar los gastos de viaje, hoteles, comida, gasolina.
Empezó a hacer lo que yo llamo contabilidad creativa, donde las cifras nunca cuadraban. Todo olía mal. El punto de quiebre, la noche en que supe que esto no podía seguir, fue una llamada a las 3 de la madrugada. Estaba en un hotel en Bélgica. Era el jefe de seguridad de nuestro cliente, una planta petroquímica. Señor Iván, tenemos un problema. Uno de sus trabajadores ha sido arrestado en el pueblo cercano por escándalo público. Estaba borracho, gritando y peleándose en un bar. No llevaba identificación, solo el pase de trabajo de nuestra planta. El cliente estaba furioso. La reputación de nuestra empresa estaba en juego. Tuve que levantarme, vestirme e ir a la comisaría a las 3 de la mañana a sacar a un idiota al que apenas conocía, pagando una multa de mi propio bolsillo. Ese día, supe que se había acabado. Hablé con Junior por teléfono. Le dije que estaba harto, que su caos me estaba consumiendo. Y que era momento de saldar cuentas. Durante los últimos meses, había dejado de pagarme los viáticos. Los gastos de viaje. Yo usaba mi propio coche para desplazarme entre países. Estamos hablando de más de 3.000 kilómetros al mes. Gasolina, peajes, mantenimiento. Era una suma importante de dinero. Una deuda de miles de euros. Él se deshizo en disculpas. Su voz sonaba genuinamente arrepentida. Me contó una historia lacrimógena sobre cómo su esposa controlaba todas las finanzas y que ella era muy estricta, que no podía mover grandes sumas sin su permiso. Una mentira, como descubriría más tarde. Me pidió unos meses más. Que aguantara hasta septiembre. Que trabajara por el salario mínimo, que él me prometía, me juraba por sus hijos, que en septiembre me pagaría al menos la mitad de lo que me debía. Y yo, contra todo mi instinto, contra todas las alarmas que sonaban en mi cabeza, acepté. 7 años de lealtad, ¿no? 7 años de camaradería. Merecía una última oportunidad. Pero puse una condición. Le expliqué que había contratado unas obras para reformar la casa de mis padres, y que necesitaba ese dinero sí o sí para pagar a los obreros en octubre. Me juró que no habría ningún problema. Llegó septiembre. Y llegó Junior al taller, con sus sonrisas falsas y sus palmadas en la espalda. ¿Qué tal todo, campeón? Me miró con esa cara de todo está bien. Pero yo lo sentía en el estómago, un nudo frío de premonición, me iba a fallar. Y falló. Ese mismo fin de semana, en lugar de una transferencia bancaria, recibí un mensaje de texto. Un mensaje alegre y despreocupado. Iván, te escribo desde el aeropuerto. Han salido un par de reuniones con clientes nuevos en Alemania y tengo que irme unos días. Ya te llamaré. Ah, y te he enviado a 2 chicos nuevos para el proyecto de Francia. No dijo ni una palabra sobre el pago. En mi cabeza, las alarmas se convirtieron en sirenas ensordecedoras. Va a huir, te va a dejar tirado, después de todo lo que hiciste por él. Decidí que si el dinero no llegaba el día que habíamos acordado, el 30 de septiembre, renunciaría. Pasé esa noche redactando mi carta de renuncia, con los 30 días de preaviso que exigía la ley. Ya tenía el papel listo. Solo necesitaba su traición final para enviarla. Y llegó. Pero no como un mensaje de texto. Llegó con la violencia de un accidente. Una semana antes de la fecha límite, estaba trabajando en una obra. Llovía a cántaros. El suelo era un barrizal. Me resbalé en una rampa metálica. No fue un simple esguince. Escuché el crujido de mi propio hueso. Una fractura grave de tibia y peroné. Cirugía. Clavos de titanio. 2 semanas en el hospital. Y un pronóstico de 6 meses de rehabilitación. Mi carrera como soldador de campo, mi vida tal y como la conocía, había terminado. Y por supuesto, el dinero de Junior jamás llegó. Ni el pago de la deuda. Ni siquiera mi último salario. Nada. Silencio absoluto. Para colmo de males, mientras yo estaba en el hospital, sedado y confuso, mi madre, que tenía acceso a mis cuentas bancarias, usó mis últimos ahorros para pagar a los obreros de la reforma de la casa. No quiso cancelar las obras. Lo hizo con todo su amor, para que yo tuviera la casa lista al salir del hospital. Pero su gesto me dejó financieramente en la lona. Casi en bancarrota. Pensé que, al menos, recibiría el subsidio por enfermedad. En mi país, cuando tienes un accidente laboral, el empleador te paga el primer mes de baja, y el gobierno cubre el resto. Pero para que el gobierno te pague, primero tu empleador debe transferirte ese dinero. Y adivina qué. Junior tampoco lo hizo. Estaba en una cama de hospital, con la pierna rota, humillado, traicionado y sin un céntimo.
Tuve que tomar una decisión dolorosa, vender un pequeño fondo de inversión que tenía, mi único colchón de seguridad, algo que me había costado años construir. Fue en ese momento, mirando el techo blanco y aséptico del hospital, sintiendo el dolor sordo en mi pierna y el dolor agudo de la traición en mi alma, que decidí que iba a vengarme. No con golpes. No con gritos. Con la única arma que él había olvidado que yo poseía, la información. Lo que la rata olvidó, es que, como encargado durante el último año, yo tenía acceso a todo. Tenía copias en mi ordenador personal de las facturas, de los movimientos bancarios, de los contratos, de los correos electrónicos. Tenía grabaciones de llamadas con clientes. Y lo tenía todo perfectamente archivado. Sabía dónde había escondido cada esqueleto. Sabía dónde había enterrado cada cadáver financiero. Sabía exactamente dónde pisar para que todo su castillo de mentiras se derrumbara. Esperé a poder caminar. Con muletas, cojeando, pero lo suficiente. Y empecé mi peregrinaje. No a las iglesias, sino a las oficinas del gobierno. La primera parada fue la inspección de trabajo. Me senté frente a una funcionaria de aspecto severo y le puse sobre la mesa una carpeta de 5 centímetros de grosor. Contratos ilegales. Falsos autónomos. Horas extras no declaradas. Incumplimiento de las normativas de seguridad laboral. Impago de salarios y subsidios. Mientras la mujer iba pasando las páginas, sus ojos se abrían cada vez más. Al final, levantó la vista y murmuró, «Dios mío, este tipo ha violado la mitad del código laboral». Y ahí empezó la caída del imperio de la rata. La inspección de trabajo congeló sus cuentas bancarias de inmediato. Le abrieron un expediente sancionador que ascendía a una cifra de 6 dígitos. Y eso fue solo el principio. Mi siguiente parada fue la agencia tributaria. Llevé pruebas de facturas falsas, de evasión de IVA, de contabilidad en negro. Y mi última parada, la seguridad social. Demostré que llevaba meses sin pagar las cotizaciones de sus empleados. La ofensiva fue total. Sistemática. Implacable. Se le prohibió salir del país. Perdió sus licencias para operar a nivel europeo. Tuvo que despedir a los pocos empleados que le quedaban, pagándoles unas indemnizaciones que ya no podía cubrir. Finalmente, se declaró en quiebra. Y para hacer frente a las multas y a las deudas, ¿sabes qué tuvo que hacer? Tuvo que vender la casa de sus sueños. Una mansión que llevaba 7 años construyendo en una urbanización de lujo. Me había hablado de ella 1000 veces. Me había enseñado los planos. Aquí es donde veré crecer a mis hijos, Iván. Por fin dejaremos el apartamento ratonera donde vivimos. Era su gran proyecto vital. Su símbolo de estatus. Pues ahí tuvieron que volver. Al apartamento ratonera. Con las maletas, la frustración y la humillación a cuestas. Y ahí siguen, atrapados en el fracaso que él mismo construyó. Un día, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté. Era él. Su voz era un gruñido de rabia y desesperación. Iván, eres un hijo de puta, me has arruinado, ¿cómo pudiste hacerme esto? Yo dejé que gritara. Y cuando se quedó sin aire, le respondí, mi voz tranquila, fría, sin un ápice de emoción. ¿Cómo pude? Déjame pensar. Quizás después de que me robaras miles de euros. ¿O después de que me dejaras tirado y sin un céntimo en una cama de hospital? ¿O quizás después de que fui leal a ti durante 7 putos años y me lo pagaste con una patada en la boca? Que te jodan, rata. No vuelvas a llamarme. Habla con tu abogado. Y colgué. Al final, de todo el dinero que me debía, el proceso de quiebra solo me devolvió el equivalente a un mes del subsidio de enfermedad. Una miseria. Nada de viáticos. Nada de bonos. Pero, ¿sabes qué? No me importa. Porque él lo perdió todo. Perdió su casa. Perdió su empresa. Perdió su reputación. Perdió su libertad para operar. Y cada noche, mientras se acuesta en ese cuchitril que tanto odiaba, sabe, con una certeza absoluta, que su caída en picado comenzó el mismo día que decidió traicionarme. No siempre la justicia llega del cielo. A veces, tienes que arrastrarte, con la pierna rota y el alma dolorida, y entregarla tú mismo en las oficinas correctas. Y cuando lo haces bien, arde mucho más que el infierno. ¿Alguna vez alguien te traicionó cuando más necesitabas apoyo? ¿Y lograste devolver el golpe? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para más historias donde el traidor paga cada centavo, y mucho, mucho más.